Empezamos con la segunda ponencia a cargo de Luis Eugenio Togores, catedrático de Historia Contemporánea del CEU San Pablo, cuya ponencia se titula El terror rojo, los crímenes del Frente Popular. Tienen también, por si quieren hacerse con él, su libro Franco frente a Hitler y el libro Los cadetes del Alcázar, reeditado por la Asociación Cultural Luz de Trento, cuyo estudio preliminar lo hizo don Luis. Con un fuerte aplauso le cedo la palabra. Buenos días. El tema que vamos a tratar yo creo que es sobradamente conocido porque es uno de los grandes temas de la guerra civil, aunque siendo un tema, digamos, importante, no ha sido verdaderamente estudiado. Es decir, hay muchas cosas publicadas, pero nunca se ha querido, se ha querido realmente llegar las investigaciones hasta las últimas consecuencias. Ahora, con la Ley de Memoria Histórica, la Ley de Memoria Democrática, pues en el aspecto académico se ha producido un vuelco en las investigaciones, muchas de ellas sesgadas, que luego hablaremos de ellas, con libros de Preston, etcétera, sobre la represión del bando nacional. Pero la represión del bando republicano, que la España de Franco, al acabar la guerra, se estudió, como ahora veremos, pues ha quedado un poco, disuelta en una especie como de mito de que, bueno, realmente la República y luego el Frente Popular durante la guerra no hizo prácticamente nada. Sí me gustaría señalar que es perfectamente posible conocer los muertos de la guerra civil. Es decir, sería una cosa, los investigadores podríamos acceder a tener, no voy a decir los conocimientos con nombres y apellidos de las listas completas, pero se podría hacer. Sería un proyecto de investigación que si en vez del dinero que se ha gastado en la Ley de Memoria Democrática o en la Ley de Memoria Histórica, dedicando a desenterrar algunas fosas comunes, etcétera, se hubiese dedicado a algún proyecto de investigación, pues seguramente con menos de 1 millón de euros tendríamos una fotografía prácticamente exhaustiva de lo que fue la represión de los dos bandos en la Guerra Civil Española, ¿no? Se sabría prácticamente al 100%, pero nunca se ha querido realmente realizar esa investigación. Es verdad que la investigación sigue estando en las universidades, pero digamos, un gran proyecto nacional con la importancia que se le da a la represión de los dos bandos en la guerra nunca se ha querido hacer, y por tanto no podemos saber la verdad porque nadie ha querido que se sepa. Luego también habría que decir otra cosa previa, y es que, vamos a ver, las guerras son lo que son, es decir, no nos engañemos. Es decir, una guerra no es unos chicos que van a un equipo de fútbol, a un partido entre dos grupos de amigos y luego se van a merendar todos juntos, después del partido, ¿no? Mire usted, es una cosa terrible, donde evidentemente los dos bandos, y más en una guerra civil, quedan absolutamente enfrentados y por tanto se pasan unas facturas. Y piensen ustedes lo que hemos vivido nosotros, por ejemplo, que fue la guerra de los Balcanes, donde en una misma casa, en un mismo edificio, había de bandos contrarios y tú sabías perfectamente si tu vecino era croata, era católico, era musulmán, y por tanto era muy fácil la represión. Entonces, la guerra civil evidentemente tiene una connotación trágica, pero también es verdad que en esos proyectos de investigación nunca se ha querido, digamos, hacer una medición realmente de lo sangrienta que es la guerra civil española. Yo siempre he pensado que la guerra civil española no es una guerra especialmente sangrienta, es decir, no es especialmente sangrienta en los campos de batalla, ni especialmente sangrienta en la represión, sobre todo si la comparamos, aunque no tenemos estudios exhaustivos, con otras guerras civiles, es decir, con la guerra civil inglesa, en la época de Cromwell, con la guerra civil rusa, con la represión que hay en Francia sobre los colaboracionistas, o hay en Italia. Es decir, haría falta, bueno, la guerra de secesión de Estados Unidos, haría falta un estudio, digamos, para poder comparar realmente en tantos por cientos cómo es de sangrienta la guerra civil, siendo todas las guerras trágicas. Bien, la guerra civil española además tiene, como ha señalado Alberto, una serie de antecedentes claros. Para empezar, hay dos partidos fundamentalmente, digamos, violentos en el bando republicano, que son además los que comienzan la violencia política. Por un lado son los anarquistas. Los anarquistas son el gran partido político de la España, digamos, del final de la monarquía y de los años de la República. Es el gran partido obrero, absolutamente radical, que si ahora tuviésemos la oportunidad de ver un mapa de todas las rebeliones que hay, desde Casasviejas a otros cientos más en toda España, está continuamente en estado, digamos, de sublevación armada.
Y siempre nos quedamos con la Semana Trágica, pero es que hay focos continuos, digamos, de revueltas anarquistas numéricamente poco importantes que tienen que ser reprimidos como Casaviejas por la Guardia Civil. Eso es una constante. Luego, el otro gran partido obrero que también va a participar de una manera determinante, por lo menos durante la época de la República y los primeros tiempos de la Guerra Civil, es el Partido Socialista. Los comunistas en España, hasta que empieza la Guerra Civil Española y ellos canalizan la ayuda, digamos, de la Unión Soviética, que les da un poder enorme porque ellos tienen el armamento ruso y por tanto lo administran, el Partido Comunista se dispara en afiliaciones y seguidores, prácticamente es insignificante. El Partido Comunista nace en una escisión del Partido Socialista el año 20, y cuando llega la dictadura de Primo de Rivera, que ahora la gente nadie se quiere acordar, Largo Caballero y el PSOE colabora con la dictadura de Primo de Rivera. Y esa colaboración que lleva al general Primo de Rivera a pensar que puede crear un nuevo turno pacífico donde haya dos partidos, uno sea el partido de Primo, que él crea, y otro sea el socialista, es decir, serían conservadores y vamos a llamarle liberales si lo trasladamos a la restauración de Cánovas y Sagasta. Una de las cosas que piden es la anulación del Partido Comunista, que se ilegaliza, y la otra es la persecución a machamartillo de los anarquistas, porque la UGT y el PSOE se quieren quedar con el control absoluto de las masas obreras, y eso se hace a través de la colaboración con Primo de Rivera. Es decir, el que luego será el Lenin español, Largo Caballero, durante los primeros años de la dictadura es abiertamente colaboracionista. Pero estos partidos son los primeros partidos que tienen milicias obreras. Cuando uno tiene milicias obreras es porque son partidos violentos que lo quieren utilizar. Y recuerden ustedes que si hablamos de la Revolución Rusa, el Ejército Rojo es el ejército del Partido Comunista. Y todos los partidos de izquierdas van a tener milicias obreras. Los partidos fascistas nacen precisamente para oponerse a las milicias obreras. Entonces, en España, el fascismo español es prácticamente insignificante porque no hay realmente combatientes de la Primera Guerra Mundial. Pero en el resto de Europa nacen los partidos precisamente, los Freikorps en Alemania, los Fascios de Combatimiento en Italia, surgen para enfrentarse a las poderosísimas milicias obreras. Es decir, que la violencia política parte de la izquierda. Aquí tenemos rápidamente, digamos, sucesos que van adelantando lo que va a ser la Guerra Civil. El primer suceso, yo creo que más importante, que tenemos que señalar, es, lógicamente, la Revolución de Asturias del año 34. La Revolución de Asturias del año 34, digamos, los partidos obreristas que se están preparando para la revolución, una revolución armada, porque realmente se están sublevando contra la República. Es verdad que en ese momento es una república burguesa, porque el gobierno está Lerroux y acaba de entrar la CEDA, es decir, el partido de derechas que había ganado las elecciones, se van a sublevar contra ellos, pero ellos se llevan preparando muchísimo tiempo, es decir, han estado comprando armamento, han estado haciendo todo tipo de capacidades. Van a reunir, concretamente en Asturias, aunque siempre fijamos la mira en lo que pasa en Asturias, pero hay sublevaciones en toda España. Aquí en Madrid se sublevan en 4 caminos, lo que pasa que fracasan. En Asturias logran reunir unas milicias armadas de 30.000 hombres, que con el armamento de Trubia y el armamento de las fábricas de armas que había en el norte de España, van a tener que obligar no solamente a que las tropas de la República de la zona acaben con la rebelión, sino que tengan que traerse, y eso se le encarga concretamente a Franco, traer tropas de Marruecos. Es decir, se van a traer a la Legión, a los regulares, etcétera, porque no hay manera de acabar con la sublevación. Bien, Asturias va a ser, digamos, el primerito. Hay prácticamente 1.000 muertos en los combates de Asturias entre los republicanos y luego entre 30 o 40.000 detenidos. Y Oviedo se vuelan muchas casas, se vuela la Cámara Santa, se quema la universidad, es decir, que ya hay una lucha política muy grande que se traslada a la violencia de todo tipo, es decir, represión contra las órdenes religiosas, contra las clases medias, pero luego también, digamos, hay una represión contra clases medias bajas que no están en la órbita de esos partidos obreristas. Es decir, que ahí va a haber, por ejemplo, hay un libro, concretamente tengo aquí el título, escrito en la Universidad de Sevilla, sobre la represión de falangistas, de Cristóbal Córdoba, que se titula literalmente "De cada 4 cayeron 3", es decir, de cada 4 falangistas
que hay antes de empezar la guerra civil, mueren asesinados o en enfrentamientos 3. Es decir, un partido que era relativamente pequeño, pues a lo mejor podía tener 4 o 5 mil militantes, pues mueren 3.000 antes de la guerra. Es decir, asesinados muchos de ellos en las calles. Es decir, la militancia obrera era muy fuerte. Bien, eso va generando, digamos, un caldo de cultivo verdaderamente importante, que además va radicalizando la sociedad española. Es decir, los muertos de Asturias, pero sobre todo los 30 o 40.000 detenidos que hay como consecuencia de la revolución y que van a las cárceles, van a empezar a hacer que una de las cosas que va a exigir el Partido Socialista es la salida de los presos. La salida de los presos de las cárceles. Evidentemente, durante el gobierno que se llama el Bienio Negro o el Bienio Conservador, radical conservador, que es el de Lerroux, que va desde el año 33 al año 36, esa gente es detenida y está en las cárceles. Y eso logra, como ha señalado Alberto, que para las elecciones del año 36, de febrero del 36, se forme una coalición, digamos, de todo aquello que es contrario al gobierno que hasta entonces había ido de la República. Piensen una cosa, la República, que hoy día está idolatrada, realmente dura 5 años en la historia de España, es decir, es una etapa relativamente corta. Y de esos años, del 33 al 36, gobiernan los conservadores, el centro derecha y los conservadores. Es decir, que realmente lo que tenemos es del 31 al 33, que es lo que ha contado Alberto, de que gobiernan los masones, y luego 157 días que gobierna el Frente Popular. Es decir, y parece que ese bienio negro, como lo clarifica la historiografía de izquierdas, parece que no hay nada. Es decir, esa es la etapa donde probablemente la República podía haber cuajado. ¿La República tenía entre la derecha seguidores? No. Es decir, el partido de Lerroux sí era republicano. La derecha, lo que sería la CEDA, no era amiga de la República, pero era posibilista. La monarquía había caído, no iba a volver nunca más la monarquía, y a pesar de que muchos de ellos, de los miembros de la CEDA, eran monárquicos de corazón, habían decidido jugar la República. Esa República que podía haber fraguado, y vamos a hacer un supuesto, podía hacer que España fuese como Francia, no triunfa porque la izquierda, el centro izquierda de Azaña y sus seguidores, los masones, que decía Alberto, piensan que la República es solo de ellos, y los partidos de izquierda lo que quieren es que la República sea la antesala de una revolución. Bien, la revolución va a llegar y, ya les digo, la situación va a ser realmente terrible. ¿Dónde empieza todo? Realmente la guerra, desde el punto de vista de la represión, empieza en las elecciones de febrero del 36. En febrero del 36 se produce la formación del Frente Popular, y durante una etapa muy breve, que son 157 días, nos vamos a encontrar como un proceso acelerado, digamos, de destrucción del orden constitucional y de la situación, digamos, de la España de la Segunda República. ¿Quién alienta eso? Bueno, personalmente yo estoy convencido de que hay una incapacidad por los republicanos de centro-izquierda, es decir, Azaña, que se dejan arrastrar, sobre todo por un partido socialista, fundamentalmente, que ha decidido romper, digamos, su colaboración y su participación en un Estado que podía funcionar para llegar a un Estado revolucionario copia de la Unión Soviética. De hecho, como saben ustedes, Largo Caballero se va a titular a sí mismo el Lenin español, ¿no? Porque ha cambiado, es decir, ese Largo Caballero que ha entrado en el gobierno y ha apoyado las instituciones de Primo de Rivera, ahora opta por una vía revolucionaria como la de la Unión Soviética. Y a partir de entonces, bueno, pues empieza una degradación de la situación. Todos sabemos que las elecciones del Frente Popular del año 36 han sido falsificadas. Es decir, si antes decía Alberto que las elecciones que trae la República son unas elecciones para elegir alcaldes y donde gana en el campo los monárquicos y pierden en las ciudades y se produce en cierta forma una especie de golpe de Estado para traer la República, en el año 36 ocurre exactamente lo mismo. Es decir, hoy día sabemos, con los estudios que han hecho Roberto Villa y su compañero de la Universidad Juan Carlos I, que las elecciones las gana la derecha. Lo cual no es tan extraño, porque las elecciones del año 33 las había ganado también la derecha. Es decir, por eso se forma, es decir, la mayoría era de la CEDA y se forma un gobierno de radical cedista, porque don Niceto Alcalá Zamora, que el presidente de la República tenía unos poderes enormes,
no quiere conceder al partido que había ganado las elecciones formar gobierno. Y entonces, bueno, pues la CEDA acepta que un partido minoritario, digamos, forme gobierno con los votos de la CEDA, con la esperanza de que eso cambie. ¿Por qué? Porque teme precisamente lo que luego ocurrirá, que los partidos de izquierda no lo acepten. Para que se hagan ustedes una idea, don Niceto Alcalá Zamora, presidente de la República, tenía la capacidad, si no está de acuerdo con el gobierno, de disolver las Cortes. Si imaginen ustedes que era el rey, pues no está conforme con el gobierno de Sánchez, disuelve las Cortes y nuevas elecciones. Tenía unos poderes enormes. Entonces, eso le sirve para coaccionar que se forme un gobierno de Lerroux con el partido de Gil Robles, que sería como imagínense ustedes, salvando las distancias, que se formase ahora un gobierno donde Ciudadanos gobierna con los votos del PP, ¿no? Que es más o menos trasladando lo que ocurre en aquel momento. Bien, eso va a generar primero la primera revuelta, como les digo, de Asturias del 34, cuando en un momento determinado van entrando algunos de los gobiernos, en el gobierno algunos ministros de la CEDA. Bien, luego eso se va a seguir radicalizando, y cuando llega el Frente Popular, como les digo, que llegan a través de la falsificación de las elecciones, que por cierto es una cosa que ya se sabía, es decir, que ya don Niceto Alcalá Zamora cuenta en sus memorias que las elecciones, las actas habían sido falsificadas por un sistema relativamente sencillo. Es decir, si en una circunscripción el sistema era que el partido más votado se llevaba la mayoría de los diputados, y el siguiente partido se llevaba muy pocos. De tal manera que si tú tenías 10.000 votos en un distrito y el otro partido tenía 9.999, uno se llevaba, imagínense, 8 y otro se llevaba 2. Pero si tú falsificas las actas y de los 10.000 pasas 5 votos al partido que tiene 1.999 y pasa a tener 10.004, se da la vuelta a las votaciones. Entonces, la falsificación de actas, que además están corregidas a lápiz, pues lo que hacían era eso. Es decir, ¿hay una gran falsificación de votos? No. El Frente Popular lo que hace es que traspasa unos cuantos votos de las listas minoritarias a de las mayoritarias a las minoritarias, y con eso se produce el vuelco electoral. A partir de entonces, con la llegada del Frente Popular, que ya les digo son 157 días, empieza el proceso revolucionario. Un proceso revolucionario que hay que marcarlo en un contexto que hay que tenerlo claro. Es decir, la España de la época era una España con tremendas desigualdades sociales. Sí, tremendas desigualdades sociales. Es decir, en el mundo, sobre todo en el sur de España, había una cantidad enorme de braceros sin tierra en condiciones de vida verdaderamente terribles por culpa de la Restauración. Es decir, la Restauración no había hecho, digamos, los deberes del gobierno de Alfonso XII y Alfonso XIII, y había condiciones laborales muy duras. También había condiciones muy laborales muy duras en el mundo, digamos, de la industria española. España no era un país raro, es decir, en Italia pasaba lo mismo, en Portugal pasaba lo mismo, en los países industriales del norte pasaba lo mismo, en la Alemania de Weimar, es decir, que nosotros no éramos raros. Pero eso, evidentemente, favorecía un caldo de cultivo que además la dictadura de Primo de Rivera intentó cambiar, pero no le dio tiempo. Si ustedes piensan, aunque sea un poco cotilleos de ola, José Antonio Primo de Rivera, su gran amor, es imposible que se case con él, porque el padre, que era un grande de España, odiaba a Primo de Rivera, primero porque tenía un título, digamos, nuevo, pero segundo porque había intentado poner impuestos a las grandes fortunas, ¿no? Para cambiar toda esta serie de cosas, las medidas de Calvo Sotelo. Entonces José Antonio pues no acaba logrando casarse con su amor de toda la vida, porque el padre de la que podría haber sido su esposa le prohíbe taxativamente que se trate con el hijo del dictador, porque él no aceptaba eso. Es decir, en ese contexto, el Frente Popular va a intentar hacer una serie de cambios. ¿El poder dónde va a quedar? Bueno, el presidente del gobierno es Azaña, en la mayoría de las legislaturas, pero realmente ese gobierno se sujeta por los votos y el apoyo popular del Partido Socialista, que es el que está absolutamente radicalizado. Y eso va a generar, una España donde la violencia esté al cabo de la calle, es decir, al cabo de la calle. Claro, hay también que pensar que en aquella época la cultura de la mayoría de los pueblos de Europa es mucho más violenta que la actual. Es decir, hoy día, si yo les preguntase a ustedes ¿cuántos de ustedes tienen una pistola en el abrigo?, me dirían que ninguno. Claro, es decir, en aquella época, probablemente, si yo dijese eso,
el 80% de los hombres que estuviesen por aquí dirían, no, yo tengo una pistola en el abrigo, o la tengo en la mesilla, o la tengo en la caja fuerte del Casino de Madrid. Es decir, estamos hablando de una cultura donde además, tanto en Europa como en España, unos vienen de la Primera Guerra Mundial, donde la experiencia bélica evidentemente les ha marcado el uso de la violencia, pero también aquí en España, no nos olvidemos, la mayoría de los españoles que tienen 35 años han estado luchando en la guerra de Marruecos, con lo cual también tienen una experiencia bélica importante. Con lo cual, el uso de la violencia, que saben ustedes que se aprende, pues la tienen a flor de piel. Es una sociedad mucho más radicalizada. A pesar de todo eso, la República va a consentir la violencia. ¿Por qué? Porque en el mundo rural se va a alentar la ocupación de fincas y evidentemente los propietarios de fincas van a intentar proteger sus propiedades y además se van a utilizar a las fuerzas de orden público, a la Guardia Civil. Por eso en el mundo rural de la República los guardias civiles tienen tan mala fama, porque son los que intentan, lógicamente, hacer mantener la ley. Y luego también en el mundo digamos, de las ciudades, pues las huelgas, manifestaciones, atentados son prácticamente constantes. Para que se hagan una idea, entre el 16 de febrero y el 15 de junio, ¿qué sucesos tenemos en España? Bueno, en esos 157 días se queman 160 iglesias. Se producen otros 251 ataques a iglesias que no acaban en la destrucción de las iglesias. Hay 269 muertos por atentados. Piensen ustedes que en toda la historia de ETA hay 8.000. Bueno, aquí solamente en 157 días hay 269, es decir, que salimos a 2 muertos y poco por día. Hay 1.287 heridos por enfrentamienos. Bueno, agresiones censadas hay 215, 315 atracos, es decir, 2 diarios. Centros digamos, de partidos de derecha clausurados por orden gubernativo, 7. Centros de partidos de derechas asaltados por las turbas, 9. Huelgas generales, 113. Huelgas parciales, 228. Luego hay otra cosa, tenemos la imagen que la República nos la han querido transmitir de que era una época de libertad, de pensamiento. Hay 10 sedes de periódicos que son asaltadas y destruidas por las turbas. Luego hay otros 33 periódicos asaltados y se colocan 146 bombas y más 78 que no estallan. Eso solamente en 157 días. Claro, esta situación lleva aparte del problema vasco y catalán, que recuerden ustedes que se ha sublevado Companys y ha querido proclamar la República Catalana durante el 34, etcétera, lleva a que un sector de la sociedad, primero, se haya polarizado de manera muy grande y que un sector, concretamente el ejército, básicamente una parte del ejército, quiera acabar con esta situación que es de verdadera anarquía. Hoy día sabemos que los militares que conspiran, yo un día en una mesa redonda estando con el profesor Ángel Viñas, pues estábamos hablando de este tema y yo le hice la siguiente reflexión. Digo, mire, don Ángel, usted no sé si alguna vez ha pensado que los militares que se sublevan son señores que tienen entre 55 y 65 años. Es decir, yo paso mañana hago 65 años. Es decir, son gente que tiene los mayores mi edad y los más jóvenes son tíos de 55 años. Que son todos generales y están en la época mejor de su carrera. Es decir, la época que tienen mejores sueldos, mejor situación. Y todos se juegan su vida a una carta de las de sus familias, sabiendo que si les sale mal, pues en el mejor de los casos el exilio y la mayoría de los casos la prisión, el caso del fusilamiento. Es decir, que la situación tiene que ser muy grave. Y es muy grave por todo esto que estoy contando. A pesar de todo, digamos, cuando hasta última hora dudan, es decir, ya ustedes que Queipo de Llano, las dudas de Franco le llevan hasta el último día, le había puesto el apodo de Mis Canarias, porque lógicamente Franco se está pensando, se juega mucho, ¿no? Bien, los que les decide es el asesinato de Calvo Sotelo. El asesinato de Calvo Sotelo, cuando están en las maniobras del Llano Amarillo, les lleva a decidirse. Y a partir de entonces, digamos, bueno, pues empieza, digamos, realmente la guerra civil. La guerra civil, sabemos que entre el 18 de julio y octubre del año 36, digamos, la represión es incontrolada por los dos bandos.
es absolutamente incontrolada por los dos bandos. Es decir, el ejército está subiendo desde Marruecos, es decir, desde el norte de España se está entrando Madrid, pero en todos sitios hay enfrentamientos y donde los civiles tienen un papel determinante. En el caso del bando nacional, la represión, sabemos de sobra que se corta de raíz la indiscriminada, digamos, de manera general. Claro, tú un día, si estás en el campo y te encuentras con tu vecino de enfrente y le pegas un tiro, eso es muy difícil de controlar. Pero la represión, digamos, del bando nacional acaba en octubre del 36. Y lo sabemos porque el general Millán Astray, que está en Salamanca, prácticamente los días del famoso incidente con Unamuno, ha ido a visitar una cárcel, porque saben ustedes que él era hijo de un director de prisiones y tenía una especial vinculación, interés por todos los temas de los presos. De hecho, en cierta forma, la Legión era una manera, cuando él la funda, de dar una nueva vida a aquellas gentes que no tenían cabida en la sociedad, ¿no? Es decir, entonces, él va a visitar la prisión de Salamanca y allí le cuentan pues lo que se está ocurriendo, habla con Franco y a partir de entonces, en el bando nacional, se producen los consejos de guerra. Bueno, los consejos de guerra, evidentemente, es un sistema jurídico duro, en situación de guerra, con unas garantías, digamos, que da la justicia militar, pero evidentemente en un contexto de la guerra civil, donde en el bando nacional se van produciendo constantemente, digamos, consejos de guerra. Consejos de guerra que luego se trasladarán digamos, a después de la guerra, durante una temporada. Bueno, esos tienen unas garantías, bueno, yo diría que unas garantías del 65%, ¿no? Jurídicas. Pero también hay que decir que nada más acabar la guerra, digamos, Franco ordena que todos los consejos de guerra sean revisados de oficio. Y muchos de los que habían sido condenados y estaban en la cárcel por consejos de guerra son revisados y salen. No me resisto a contar el caso del el abuelo de Pablo Iglesias. El abuelo de Pablo Iglesias, su caso es revisado en el año 43, como el Consejo de Guerra, un teniente jurídico el que lo revisa, dice que, bueno, concretamente en su caso no hay suficientes pruebas que demuestren los delitos que se le imputan, pues sale de la cárcel, se va a su casa y después se coloca a trabajar en los sindicatos verticales, con José Antonio Girón. La documentación está ahí, es decir, no es decir, el Consejo de Guerra. Es verdad que los otros de los que están juzgados con él fueron fusilados, pero porque quedó perfectamente demostrado que habían participado en algunos asesinatos. Eso ocurre en el bando nacional. En el bando republicano, que es el que nos interesa, bueno, lo primero que hay es una incapacidad del gobierno para hacerse con el control de la situación. Es decir, para empezar, el profesor Domínguez Nafría ha estudiado perfectamente la situación del bando republicano durante la guerra y en la República, mientras que en el bando nacional se decreta el estado de guerra, que eso implica que el ejército se haga con el control de la nación, que eso es el estado de guerra, es decir, los poderes civiles se les pasa al ejército. En la República nunca se decreta el estado de guerra prácticamente hasta las últimas semanas de la guerra, porque la República no se fiaba, el Frente Popular no se fiaba de los militares. Entonces lo que hacen es que siempre viven con el estado de alarma. De hecho, el estado de alarma es prácticamente la situación normal de la República del año 31 al 36 y de la guerra civil. Y ese estado de alarma lo que tiene es una serie de capacidades relativas. Luego, además, como los militares no se pueden hacer con el control, es decir, de la situación, pues la República se ve en una incapacidad de controlar. Y entonces, además, se produce, precisamente para intentar acabar con la sublevación militar del 18 de julio, en prácticamente todas las grandes ciudades de España se entrega el armamento a las milicias obreras. Se entrega el armamento a las milicias obreras. Las milicias obreras, pues en algunos casos son anarquistas, otras son comunistas, en otros casos, sencillamente, estoy pensando en el caso de Agapito García Tadel, es un preso que se le saca de la cárcel y lo que construye es un grupo de mafiosos que construye, ahora hablaremos de ello, su propia cárcel particular y se dedica a robar. Para que se hagan ustedes una idea, Agapito García Tadel, que era un delincuente común, se pone la estrella roja, crea su checa, se dedica a robar durante una temporada y luego cuando piensa que ha amasado una fortuna lo suficientemente importante, con sus socios
intenta irse a América a disfrutarla, porque la República, la Revolución, todo eso no le importa. Como luego hay justicia poética, yendo a América el barco tiene una avería y tiene que ir a Canarias. Cuando llega a Canarias, las autoridades militares ven la lista de, porque claro, vienen de la España republicana, ven quién es Agapito García Tadel, que todo el mundo sabe lo que ha hecho, porque ha hecho en Madrid multitud de asesinatos, lo cogen y lo fusilan. Claro, es un consejo de guerra y es fusilado. Bien, ese entramado que donde Agapito García Tadel es quizá lo más representativo en Madrid, se produce en Barcelona, donde está la checa famosa surrealista, se produce en Málaga, se produce en Madrid, en todas partes. El caso más paradigmático, evidentemente, es Madrid, porque es el que mejor conocemos y además el que está más estudiado. Para que se hagan una idea, desaparecen los tribunales y se crean los tribunales populares. Los tribunales populares son, tú y yo creamos un tribunal, le cogemos a usted y nosotros por el uso de la fuerza nos convertimos en jueces y verdugos. En Madrid se crean 323 checas. Es decir, que junto a la cárcel modelo y otras grandes cárceles, son cárceles particulares. Una cárcel particular es un grupo de señores armados, toman un edificio relativamente representativo, grande, y en los sótanos crean una cárcel donde detienen gente que van a buscarlas a sus casas y allí los juzgan, y esos tribunales populares, y luego, bueno, pues según lo que estimen, algunos son sueltos, son soltados, pero otros son directamente asesinados, o son los famosos paseos, los sacaban de la checa y eran asesinados pues en la casa de campo o en otros sitios. Eso es, digamos, la represión republicana desorganizada, ¿no? Y eso se produce, digamos, de manera constante, sobre todo en el primer año de la guerra. Para que se hagan una idea de la situación, hay algunos padres de la República que tienen que huir, como Ortega y Gasset, tienen que huir, o Marañón, por ejemplo, a Marañón le llevan 2 veces a una checa. Pues claro, al fin y al cabo, Marañón era un señorito. Nadie se olvidaba de que era uno de los padres de la Asociación de Amigos de la República, pero era un señorito. Y Marañón y Ortega se tienen que ir porque temen que en ese batiburrillo sean asesinados. Marañón 2 veces va a la checa y se sale de carambola, ¿no? Entonces va a Valencia y sale. Y luego, si vemos la correspondencia entre Marañón y Ortega, que es muy interesante, pues cuando ellos hablan de lo que está ocurriendo en España, al final dicen, bueno, menos mal que van a ganar los nacionales, porque va a ganar Franco, porque si no, esto no se podía soportar. De hecho, tanto los hijos de Marañón como de Ortega luchan con el bando nacional, uno de ellos jerarca de Falange. Es decir, esa es la situación, ¿no? Bien, eso se produce en Madrid, pues en torno a 20.000 muertos. ¿Cuál es el principal problema de la República? Es que la revolución les ha sobrepasado al gobierno republicano, de Largo Caballero primero, luego de Negrín, etcétera, que tenían la obligación, igual que en el bando nacional, de haberse hecho con el control de la situación, y nunca se hacen. Es decir, luego voy a hablar de casos concretos, pero para poner un ejemplo que todos ustedes conocen, nunca logran en toda la guerra hacerse con el control. Y seguro que muchos de ustedes habrán leído Soldados de Salamina. ¿Les recuerdan? Bueno, pues Soldados de Salamina es justo en los últimos días de la guerra, y cogen a un grupo de presos políticos y antes de pasarse a la zona francesa deciden asesinarlos. Y lo que ocurre es que, bueno, pues uno de los soldaditos que tiene la misión de asesinarles decide que aquello es una burrada, que no tiene ningún sentido porque han perdido la guerra, y los dejen que se escapen. Claro, eso es un caso paradigmático, pero fíjense ustedes, estamos en los últimos días de la guerra, y hasta los últimos días de la guerra, en la República, digamos, no hay un control por la represión. Bien, ¿qué casos tenemos, digamos, que yo creo que habría que citar importante? Bueno, obligado es Paracuellos del Jarama. Paracuellos del Jarama es el caso contrario. Es decir, no es el caso de un grupo de milicianos que cogen unos coches y van a visitar a gente a su casa, luego los llevan a la checa y les asesinan. Ahí es un caso donde de la cárcel modelo, que la cárcel modelo estaba donde actualmente está el Ministerio del Aire, ¿se acuerdan ustedes ahí? Bueno, pues allí se les saca, los saca Santiago Carrillo, que es el delegado de Orden Público,
tiene que pactar con Amor Nuño, que es el jefe de los anarquistas, porque, claro, Madrid estaba, digamos, tenía fronteras interiores. La mayoría de las fronteras interiores la tenían los anarquistas, eran los que controlaban la calle. Entonces el Comité de Defensa, donde Santiago Carrillo era el encargado de orden público, decide hacer una represión. Vamos a ver, una represión, me permiten ustedes, que tiene cierta lógica. En la cárcel Modelo estaban gente que no había participado en el 18 de julio porque estaban presos desde antes, pero eran la florinata de la derecha y de los partidos de la Falange, de los tradicionalistas, etc. Y con la mentalidad de Revolución Rusa, ellos pensaban que si esa gente en algún momento determinado Madrid era liberado y pasaban al bando nacional, podían constituir una fuerza, porque eran más de 5.000, podían una fuerza verdaderamente importante para movilizar y ganar la guerra. Entonces, con la excusa de llevarlos a Valencia, con una mentalidad claramente bolchevique, decían que la mejor solución es asesinarlos. Y ahí se produce una negociación entre los anarquistas, que tienen que dejar que pasen los camiones a Paracuellos del Jarama, porque era teóricamente para ir a la carretera de Valencia y salir fuera, y los comunistas, que son los encargados de la represión. Entonces se produce una represión sistemática exactamente igual como se había hecho en la Unión Soviética, es decir, una serie de gente, fundamentalmente hombres, aunque también hay algunas mujeres, son llevados a Paracuellos del Jarama y son asesinados sistemáticamente. De tal manera que nos encontramos como eso que en el bando nacional nunca se produce, pues se produce en Paracuellos del Jarama, pero se va a producir en muchos más sitios, se va a producir en Málaga, se va a producir en Barcelona, etcétera, etcétera. Es decir, sectores concretos que por eso son crímenes perseguidos, hay gente que se les asesina por su condición social, por su fe religiosa o sencillamente por su profesión, que son una de las cosas que se consideran crímenes contra la lesa humanidad. Bien, en Paracuellos se produce eso y se produce en toda España. Bien, ¿qué es lo que ha ocurrido a posteriori? Bueno, luego a posteriori tenemos es que esas milicias van a, digamos, reconvertirse en luchadores de la libertad. Y la historiografía actual, bueno, pues ha intentado, digamos, deformar a través de la investigación histórica, digamos, deformar esa realidad. ¿Y eso cómo lo han hecho? Bueno, pues fundamentalmente a través de una cuestión, es que es el control en buena medida de las universidades públicas españolas por manos de la izquierda. Es decir, yo empecé mi carrera universitaria siendo profesor en la Complutense de Madrid, en el Departamento de Historia Contemporánea, y me acuerdo perfectamente, digamos, de primero profesores y luego compañeros, ¿no? Don Julio Arostegui fue el primer catedrático de la memoria histórica y bueno, él escribió un artículo donde diciendo que todos esos crímenes, bueno, primero que eran muchos menos de los que se decían y segundo que eran comprensibles porque eran fruto de la espontaneidad de unas masas oprimidas contra sus opresores, mientras que la represión del bando nacional era fruto de un sistema pensado por unas autoridades que lo que querían acabar era con la clase trabajadora, etcétera, etcétera. Bueno, eso lleva, y luego eso se ha volcado en una cantidad enorme de bibliografía y una cantidad, bueno, pues de programas de televisión, de radio, etcétera, etcétera. Yo me gustaría citar algunos casos, digamos, paradigmáticos. Por ejemplo, seguro que ustedes habrán visto noticias de las excavaciones constantes de fosas comunes, donde luego a veces te encuentras que los que están en esas fosas comunes eran de otro bando, pero más de una vez ha pasado, ¿no? Pero constantemente. Pero, por ejemplo, hay algunos casos característicos que seguro la mayoría de ustedes nunca habrán oído hablar, del Pozo de Camuñas, seguramente, ¿no? El Pozo de Camuñas, como había un problema con los muertos, los asesinatos que había en Madrid, en un momento determinado deciden ir a las afueras de Madrid, a casi 100 kilómetros, y en una antigua mina dedicarse a echar los cadáveres de la gente asesinada en una antigua bocana de mina. Es el famoso Pozo de Camuñas. Cuando se empezó las excavaciones del Pozo de Camuñas se pensaba que era la represión del bando nacional. Luego se ha descubierto que no. Entonces, bueno, pues el Pozo de Camuñas ahora nadie habla de ellos. Yo el otro día leía las noticias, si se acuerdan ustedes, que acaban uno de los ministros del presidente Sánchez ha inaugurado la nueva estación
digamos, que hay ahí en el Pozo del Torremundo, por Vallecas, una nueva estación donde no ha invitado a la presidenta de la comunidad. Claro, a mí me llama la atención porque en los mismos sitios que se producen los atentados, ¿se acuerdan ustedes, yihadistas? Ahí es donde llegan los famosos trenes de la muerte. Los trenes de la muerte es una serie de presos conservadores, de derechas y católicos, que desde el sur de España se les monta en una serie de trenes. Cuando llegan a la estación de Atocha, allí el Tribunal de Orden Público y la milicia que estaba allí en el tribunal deciden coger a la gente esa que va en el tren y las llevan a las afueras de Madrid y los bajan del tren y los asesinan. Es decir, ¿ustedes alguna vez han visto alguna placa recordando? No son uno ni dos, estoy hablando de cientos de personas. ¿Alguien que se acuerde de los trenes de la muerte en Madrid? Pues, hombre, en eso hay un monumento muy lógico a los muertos yihadistas, pero comparados con los asesinados en aquellos días en los trenes de la muerte, son una cifra insignificante. Es decir, no hay ni una sola placa con la ley de memoria histórica que recuerde esos asesinatos. Y finalmente les voy a poner un caso que es quizá para mí paradigmático. Yo tengo un buen amigo que se llama Luis de Llera, es catedrático de literatura española en la Universidad de Génova. Por cierto, Luis es progre, es extremeño y hizo su carrera en la Universidad Italiana. La familia de Luis era de un pueblo que se llama Granja de Torrehermosa. La familia de Luis era una familia de pequeños propietarios rurales de la zona de Extremadura, de esos que tenían una vida, digamos, relacionada con el campo, pero donde los propietarios y la gente que trabajaba para ellos vivían en una vida muy parecida, ¿no? El campo extremeño no daba para mucho, tal. Entonces, cuando empieza la guerra civil, un anarquista que se llama el Zambomba, con alguno de sus amigos, pues decide ir a la granja, a casa de los Llera, y asesinan a los abuelos Llera, a los hijos, a las niñas, a alguno del servicio doméstico y a alguno de los campesinos. La madre de Luis se libra porque, como tenía 4 años, la metieron en una tinaja. Y entonces no la encontraron, porque a sus hermanas mayores, que eran niñas todavía de 15 y 14 años, las asesinan. ¿Por qué les cuento esto? Porque luego salió en El País unas fotos muy famosas de las niñas asesinadas, diciendo que las tropas nacionales, cuando subían desde la Ruta de la Plata para Madrid, era la represión del bando nacional. Y Luis de Llera escribió un artículo diciendo: vamos a ver, estas son las hermanas de mi madre, mis tías asesinadas por el Zambomba, los anarquistas, en Granja de Torrehermosa. Es decir, que muchas veces, muchas de las cosas que nos llegan, pues son digamos, falsificaciones donde la prensa y incluso la academia tiene mucho interés por la ley de memoria histórica y la memoria democrática. Y ya les cuento el último caso. Yo estoy casado con una maña de Benasque, un público perdido en el Pirineo, arriba del todo. Y bueno, pues en verano vamos al pueblo de mi mujer y son pueblitos muy pequeños que ahora están muy de moda porque como se esquía, pero entonces eran pueblos absolutamente abandonados. Y un día, yendo a ver uno de los cementerios del pueblo, me encuentro dos tumbas de un chico de 16 años y otro de 18 hermanos, asesinados el 20 o 21 de julio del 36. Y yo pensé, qué terrible, porque a estos los tenían que haber asesinado los de su pueblo, porque no había dado tiempo para que desde Huesca subiesen. Bueno, me puse a indagar y yo estaba equivocado. Es decir, realmente habían subido unos anarquistas de Huesca, mi general, liderados por un antiguo sargento de la Legión, al que le llamaban el Selassie, y los asesinan. Pero los asesinan porque los de su pueblo han señalado que son falangistas. Es decir, esa es la realidad de la España de la época. Bien, para acabar, solamente señalar dos cosas. Es decir, la Guerra Civil Española fue terrible.
no es una guerra especialmente sangrienta, pero donde, lógicamente, había muchas más cosas que no solamente lo político. Había problemas de lindes, de si me habían quitado la novia, si eras de diferente partido. Pero probablemente la situación, digamos, que yo creo que es más trágica, es que mientras que en el bando nacional, desde octubre del 36, como les decía antes, se intenta normalizar la represión, por cierto, lógica en una guerra civil, no hay que llegamos en buenismos idiotas, la República nunca quiso normalizar y siempre estuvo en manos de grupos descontrolados, donde había gobiernos que podían perfectamente haber intentado, lógicamente, tomar las medidas para luchar contra los enemigos de la República y del Frente Popular, pero siempre dejaron que estuviesen en manos de gente que, al margen de la ley, para hacer la represión. Los datos que tenemos hoy día, ya les digo, son bastante conocidos, pero no están terminados, y sí les recomiendo, porque además se va a presentar dentro de poco, aunque ya lo están poniendo verde, un libro de Platón, que saben ustedes, que a ver cómo se llama literalmente, sobre la represión del bando nacional al acabar la guerra, ¿no? Y ha aparecido ahora en librerías. Yo todavía solo he leído las críticas, pero la verdad es que es un trabajo exhaustivo de 5 años y pienso que va a ser uno de los grandes revulsivos sobre el tema de la represión. Es decir, el Frente Popular no quiso tomar las medidas para que la represión estuviese organizada y por tanto fuese, si es que hay alguna represión justa, pudiese tener unas medidas, y como consecuencia de ellos, durante toda la guerra, los Agapito García Tadel pudieron hacer de la vida de sus compatriotas, pues en cierta forma, decidir sobre ellas sin que tribunales de justicia, ahora tan denigrados, pues tuviesen tomar alguna medida. Gracias.